jQuery Traversing Filtering. Limitar la búsqueda para los elementos. Los tres métodos de filtrado más básicos son First, Last y EQ, que le permiten seleccionar un elemento especificado en función de su posición en un grupo de elementos. Otros métodos de filtrado, como Filter y Not, le permiten seleccionar los elementos que coinciden o no coinciden un cierto criterio. jQuery First método. El método First devuelve el primer elemento de los elementos seleccionados. El ejemplo siguiente selecciona el primer elemento P en el interior del primer elemento div. Ejemplo: jQuery Last método. Last método devuelve el último elemento de los elementos seleccionados. El ejemplo siguiente selecciona el último elemento P dentro del último elemento div. Ejemplo: método jQuery EQ. El método EQ devuelve un elemento con un número de índice específico de los elementos seleccionados. Los números índice comienzan por 0, por lo que el primer elemento tendrá el número de índice 0 y no 1. El siguiente ejemplo selecciona la segunda P, elemento número de índice 1. Ejemplo: Filter jQuery método. El método Filter le permite especificar un criterio. Elementos que no coinciden con los criterios se retiran de la selección y serán devueltos los que coinciden. El ejemplo siguiente devuelve todos los elementos P con el nombre de clase intro. Ejemplo: jQuery Not método. El método Not devuelve todos los elementos que no coinciden con los criterios. Consejo: el método Not es lo contrario de Filter. El ejemplo siguiente devuelve todos los elementos P que no tengan nombre de clase intro. Ejemplo: empezamos con la práctica del tutorial. El primer ejemplo con el que vamos a empezar es con el método First. Aquí tenéis el ejemplo con la línea de código. Vamos a explicar un poco para qué servía First, y es que devuelve el primer elemento de los elementos seleccionados. Vamos al HTML y vamos a ver el contenido que tenemos. ¿Qué veis aquí? Tenemos una etiqueta h1 de título, tenemos una etiqueta p, tenemos un div, y dentro de este div tenemos dos etiquetas p, tenemos otro div con otras dos etiquetas p y tenemos otra p más. Aquí en este ejemplo lo que vamos a hacer es seleccionar el primer elemento p en el interior del primer elemento div. Vamos a la línea de jQuery del método First, y como veis la estructura que tiene es la que veis: $selector.first.css. Esto que hemos dado es opcional. Ponemos un estilo CSS para que se pueda ver el elemento seleccionado en el navegador, pero no haría falta poner .css. Podríamos eliminar perfectamente esto y dejar nada más que la instrucción esta que ves aquí, sin .css. Para ello lo que hacemos, como veis, es en el selector especificar qué elemento queremos recoger. Y aquí lo que decimos es div p first. Sería el primero div primera p.
iría aquí, vería que el primer div es este que tenemos aquí y la primera etiqueta P es esta, y entonces ejecutaría esta etiqueta P, que es exactamente la que tiene que seleccionar. Vamos al navegador y vamos a ver el ejemplo. Aquí veis que aquí está el título, el H1, aquí la etiqueta P que va fuera de los div. Este es el primer div, porque como veis le tenemos enmarcado con un estilo que es un borde de un píxel sólido y de color negro, igual que este también le tenemos con el mismo estilo CSS. Y aquí tenéis el primer div, y dentro del primer div la primera etiqueta P, que es la que selecciona. Vamos a por el siguiente ejemplo, que es last. Last es lo contrario al método que hemos visto first. Devuelve el último elemento de los elementos seleccionados. En este ejemplo lo que vamos a hacer es seleccionar el último elemento P dentro del último elemento div. Es decir, lo que es el HTML es el mismo que el que hemos visto en el anterior ejemplo, y ahora lo que vamos a hacer, en vez de utilizar el primer div que hemos utilizado en el anterior ejemplo, vamos a utilizar el segundo div, que es este. Entonces lo que hará, como veis en el selector, selecciona div y P y pone luego .last. Luego le hemos dado el estilo CSS con el método CSS de jQuery para que podamos ver cuál es la que ha seleccionado. Por tanto, lo que hace es el último P del último div. Viene por el HTML, ve que este es el primer div, con lo cual pasaría de él, y este, al ver ya que es el último div, miraría que es el último div y después cogería el último P que veis aquí. Y esta es la que le pondrá el estilo CSS que le hemos dado, de color amarillo. Fijaros bien que hemos puesto un estilo de borde de un píxel sólido negro a los dos div, con lo cual en la pantalla os saldrá un recuadro de color negro para el primer div y luego abajo el siguiente div con un recuadro negro. Vamos al navegador y vamos a ver qué sucede. Aquí tenéis, si antes había seleccionado el primer div, la primera etiqueta P, que era esta, aquí lo que ha hecho es seleccionar el último div, que es este que veis aquí, y la última etiqueta P, que es esta que veis aquí. Seguimos con el método eq. Acordaros que devuelve un elemento con un número de índice específico de los elementos seleccionados. Acordaros que los índices comienzan por 0, por lo que el primer elemento tendrá el número de índice 0 y no 1. El siguiente ejemplo, vamos a seleccionar la segunda P elementos con el índice 1. Vamos primero al HTML, vamos a ver todas las etiquetas P que tenemos. En este caso, como veis, aquí tenemos 4 etiquetas P, y aquí en el comentario de la etiqueta P están reflejados a qué índice corresponde cada etiqueta. En este caso, la primera, como veis, es el índice 0, la segunda es el índice 1, la tercera es el índice 2 y la cuarta es el índice 3. Como vamos a seleccionar la que tenga índice 1, que es esta que veis aquí, pues vamos a la línea de código de jQuery y lo que hacemos, lo primero es en el selector especificar qué tipo de etiqueta HTML queremos, en este caso la API. Ponemos el punto, EQ, y entre paréntesis el número de índice que queremos seleccionar, en este caso el 1.
Luego acordaros que punto y el método CSS es opcional, no tenemos por qué ponerlo. En este caso, reitero otra vez que se pone para que podamos ver en el navegador cuál es la que hemos seleccionado. Vamos por tanto al navegador y vamos a ver EQ. Aquí tenéis, esta es la que hemos seleccionado. Seguimos con el siguiente método, que es filter. Acordaros que te permite especificar un criterio de búsqueda. Los elementos que no coinciden con los criterios se retiran de la selección y serán devueltos los que coinciden. El ejemplo que vamos a utilizar ahora devuelve todos los elementos P con el nombre de clase intro. Pues bien, aquí en el HTML tenemos las 4 etiquetas. Como veis, unas no tienen clase y otras sí. Estas dos etiquetas tienen la clase intro, que son las que vamos a seleccionar. Para ello vamos a la línea de código de jQuery. Como siempre, en este caso, como son etiquetas P las que vamos a seleccionar, ponemos en el selector la etiqueta correspondiente, la P. Luego ya punto, filter, y dentro de los parámetros del método filter vamos a poner la clase punto intro. Acordaros que punto refleja que es una clase, la queremos seleccionar, en este caso intro. Por tanto, ahora en el navegador, cuando ejecutemos el index, tendremos de amarillo estas dos, las que van dentro, las que están en la posición segunda y tercera. Vamos a ver qué sucede. Aquí tenéis que nos ha seleccionado las que hemos especificado. Y ya el último es not, el que nos queda por ver en este tutorial de hoy. Not devuelve todos los elementos que no coinciden con los criterios de búsqueda. Si antes, como ya sabéis, con filter eran los que tenían un criterio, aquí es lo contrario. Vamos al ejemplo, 4 etiquetas P. En este caso, lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a intentar que nos devuelva todos los elementos P que no tengan nombre de clase intro. Entonces, vamos a seleccionar este y este de aquí, que son los que no tienen clase. Vamos a jQuery y aquí tenéis la línea de código. Volvemos a poner $selector, en este caso la etiqueta P, que es la que vamos a seleccionar, punto not. Y luego, en los parámetros del método not, ponemos entre paréntesis, por supuesto, punto intro. Y así seleccionaremos esas dos etiquetas que no tienen clase. Le decimos, como veis, que seleccione todas las etiquetas P que no tengan la clase intro. Y en este caso son estas dos. Pues vamos al navegador y vamos a ver qué pasa. Aquí tenéis las dos que hemos comentado, son las que se han seleccionado. Pues bien, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y la semana que viene seguiremos con otro tutorial. Ya nos queda poco para acabar el curso, nos queda nada más que dar Ajax y los siguientes tutoriales van a ser de eso.